Hola, ¿cómo están? El día de hoy, ahora sí, vamos a adentrarnos en el mundo de la psicología científica, particularmente de Wilhelm Wundt. Ya hablamos en el video anterior de las aportaciones de Weber y Fechner en lo que viene siendo la conformación de la psicología científica o las bases de la psicología científica con sus aportaciones en la considera el padre de la psicología científica por haber desarrollado, como ya lo habíamos dicho, el primer laboratorio de psicología experimental y la primera revista incluso de psicología experimental. Entonces, lo que hace Wilhelm Wundt fue pasar de la psicofísica a hablar ya de la psicología científica. Por eso es tan importante este personaje en la historia de la psicología. Ya en el pasado, en videos anteriores, también habíamos visto cómo Helmholtz había hecho estudios sobre cuestiones perceptuales, sensoriales. Habíamos visto que había contribuido con la cronometría mental, ¿no? Entonces, habíamos identificado esta parte y Helmholtz va a ser también muy importante para la historia de la psicología porque Wundt se basó en sus estudios. Fue una inspiración muy grande para Wundt. Obviamente tuvo sus críticas y sus diferencias, pero realmente vamos a ver una influencia muy grande en Helmholtz, sobre todo a nivel metodológico y temático también. Entonces, este laboratorio de Wundt se desarrolló en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Este laboratorio empezó a hacer estudios muy importantes que hasta la actualidad son base para la psicología. Hizo estudios de sensación, de percepción. Aún también se nos olvida, pero le debemos estudios sobre el aprendizaje. Él empezó a hacer experimentos para comprender el aprendizaje. Incluso Wundt estuvo muy interesado y realizó experimentos que ya se consideraban o se consideraban más adelante como parte de la psicología antropológica y la psicología forense. Entonces realmente Wundt era muy inquieto el muchacho. Vamos a ver que dentro de este laboratorio, pues bueno, a Wundt lo que le interesaba era conocer la experiencia inmediata, es decir, tratar de identificar qué pasaba antes de que procesáramos a nivel incluso, sobre todo al principio, que lo procesáramos a nivel de corteza cerebral, ¿no? Es decir, qué sucedía con el estímulo en nuestro organismo antes de poder elaborarlo, porque ahí podíamos ver como el elemento puro, por así decirlo, y poder entender cuando ya se procesaba. Esto, digo, en un principio no lo identificaba tan claro así Wundt, pero después lo que pasara a nivel de procesamiento cerebral, pues bueno, entonces eso ya hablaba del proceso de que estaba sucediendo en el cerebro. Entonces, ¿por qué le interesaba la experiencia inmediata? Pues porque esto nos hacía ver nuestros conceptos o estudiar nuestros conceptos del mundo mediante nuestra experiencia. El poder identificar esta experiencia inmediata, pues también nos hablaba de que la elaboración de esta experiencia la teníamos las personas, por lo tanto, había algo que sucedía a nivel del cerebro que realmente era muy propio de cada una de las personas. Para esto utilizó diferentes técnicas, desarrolló diferentes técnicas. Una de ellas que es muy importante y que más adelante y que se va a volver básica en la psicología, no solo en la psicología experimental, es la técnica de la introspección. Es decir, la manera en que podemos tener una percepción interna de nosotros mismos, cómo podemos ir hacia nuestros pensamientos, a identificar nuestros pensamientos o nuestras emociones y cómo esto realmente va a alterar la experiencia que tenemos frente a lo que nos, valga la redundancia, nos enfrentamos o a los estímulos con los que nos enfrentamos. Entonces, Wundt, aunque a veces también se lo conoce como está, pues vamos a ver que también va a tener algunas cosillas ahí racionalistas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una conjunción de lo que vimos en un principio, que era Aristóteles y Platón, de quién tenía la razón. Pues bueno, en su momento ambas posturas filosóficas fueron formando también lo que es la psicología ya en una cuestión científica. Ahora bien, Wundt entonces coloca a la psicología dentro de las ciencias empíricas, como habíamos visto, porque estudia los elementos que constituyen
la conciencia, ¿no? A nivel, sí, la experiencia, pero ¿qué pasa a nivel de conciencia con esta experiencia? Entonces él identifica, aún le debemos una identificación muy importante, que son las sensaciones y los sentimientos. Entonces aquí ya estamos hablando, no nos vamos a meter ahorita en la diferenciación emociones, sentimientos, veremos más adelante en fisiología que las emociones son una respuesta fisiológica corta, etcétera, pero ya aún hablaba de sensaciones y sentimientos. ¿Qué nos decía de las sensaciones? Bueno, de las sensaciones nos decía que eran réplicas cerebrales de estímulos externos. Y estos, pues bueno, había modalidad sensorial, dependiendo de qué órgano de los sentidos, también dependían de la intensidad y de la duración. Y esto también va a ser una base muy importante para entender esta distinción posterior entre emociones y sentimientos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de los sentimientos, básicamente hacía una identificación de lo que es algunas dualidades, como son el placer-displacer, tensión-relajación y excitación-depresión. Excitación en esta parte que nos emocionamos, ¿no? que como excitación en el arousal, que activan algo. Entonces fue muy importante las aportaciones que hizo Wundt para entender las emociones. Entonces fíjense, o sea, Wundt realmente fue el primer psicólogo experimental, por así decirlo, y realmente como esto lo vamos a ver en muchísimas corrientes psicológicas y en mucho de lo que estamos viendo incluso en la actualidad, ¿no? A Wundt se le considera el fundador del estructuralismo, ¿no? Por así decirlo sin querer, ¿no? Él no lo pidió. Pero sin embargo, cuando uno revisa su trabajo, vamos a ver que también tenía algunas cuestiones racionalistas, en menos medida, pero las tenía. Y entonces su principal aportación es crear un paradigma que dio inicio a la psicología científica. Por eso son tan importantes las aportaciones de Wundt, ¿no? Wundt también crea algunos principios muy importantes a nivel de la psicología, principios psicológicos, que tienen que ver con la experiencia. Nos habla, uno de sus principios, de analizar la experiencia consciente, es decir, esta experiencia que yo puedo identificar y que está sucediendo. También descubrir cómo se organiza esta experiencia. Cuando estamos aprendiendo hay una serie de pasos. Cuando estamos aprendiendo hay un proceso de atención, luego hay un proceso de memoria y luego ya una serie de funciones ejecutivas que se ponen en acción. Entonces hay una serie de pasos, pero hay que organizarlos para poderlos entender. Esto también va a dar pie a técnicas muy importantes. Y por último, Wundt establece las leyes que gobiernan esta misma organización. Es decir, Wundt le dio orden a cómo tenemos una experiencia con nuestro medio, con las demás personas, con los estímulos, pero cómo nosotros realmente le damos un significado y cambiamos o vamos modificando esa experiencia. Y no solo eso, sino que eso lo podemos observar y lo podemos organizar. Entonces, esto nos va a llevar a conceptos como la percepción muy radicales, pero que también van a poner sobre la mesa estudios, incluso van a no diría modificar, pero van a ayudar a comprender la percepción desde otros ángulos. Y en términos generales, esa es la aportación de Wilhelm Wundt a lo que es la psicología. Y entonces ya estamos empezando con la psicología científica y así seguiremos en los siguientes capítulos. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.